Hola, mi nombre es Marcela Nicole y a continuación les voy a explicar el ejercicio número 26. Empecemos. Beaver Brothers Inc. está realizando un estudio para evaluar la capacidad de su línea de producción de barras de jabón de 150 gramos. Una medida crítica de calidad es el peso de las barras de jabón después del moldeo. Los límites de las especificaciones superior e inferior son 162 y 170 gramos respectivamente. Como parte de un estudio inicial de la capacidad, el grupo a cargo de garantizar la calidad recolectó 25 muestras de tamaño 5 y registró las observaciones que aparecen en la tabla 6.7. Después de analizar los datos por medio de gráficos de control estadístico, el grupo de control de calidad calculó la razón de capacidad de proceso CP y el índice de capacidad de proceso CPK. Enseguida decidió mejorar el proceso de moldeado, en especialidad el mecanismo alimentador. Después de realizar todos los cambios que se juzgaron necesarios, se recolectaron 18 muestras adicionales. En resumen, los datos obtenidos de las muestras fueron: X es igual a 163 gramos, R es igual a 2.326 gramos y el sigma es 1 gramo. Todas las observaciones estuvieron dentro de los límites del gráfico de control. Con los nuevos datos, el grupo de control de calidad volvió a calcular las medidas de capacidad de proceso, se sintió complacido con la mejoría de CP, pero consideró que el proceso debía centrarse en 166 gramos para garantizar que todo estuviera en orden. Como esta decisión concluyó el estudio. Esta es la tabla 6.7 que el ejercicio menciona con una muestra de 25 datos de tamaño 5. Posteriormente procedemos a sacar el rango y las medias. El rango está representado con el color azul y las medias de color verde. Las fórmulas, como podemos observar en el cuadro gris, el rango se saca con el valor máximo de la primera fila menos el valor mínimo de la misma. Como podemos observar, su resultado es 7.4 y así sacamos de los 25 datos de la muestra. El resultado de las medias es igual al promedio de toda la fila 1 y así sucesivamente con todas las filas. Luego sacamos el promedio del rango, que ya sabemos cómo hacerlo, es igual a 6.9, al igual que el promedio de las medias. Este resultado es 162.6. Inciso A. Dibuje los gráficos de control para los datos obtenidos en el estudio inicial y verifique si el proceso se encontraba bajo el control estadístico. Antes de hacer los gráficos de control debemos saber estos datos. A2 es igual a 0.577, D3 es igual a 0, D4 es igual a 2.115. Estos datos los vamos a utilizar para realizar la fórmula de cada tabla. Luego procedemos a hacer el gráfico de los rangos. Primero vamos a hacer la primera fórmula. LCSR es igual a D4 por R. D4 es igual a 2.115, como lo vemos en la tablita, por el promedio del rango que lo sacamos en la tabla anterior, que es igual a 6.9 y su respuesta es 14.59. Luego sacamos el D3 por R, que es igual a 0.0 por 6.9, que es igual a 0. Luego el LCCR, que es el promedio del rango, que es igual a 6.9. Luego colocamos todos los datos del rango que sacamos en la tabla anterior y luego colocamos todos los datos, todos los resultados de las fórmulas que acabamos de hacer. Luego seleccionamos toda la tabla y le damos clic en gráfico de líneas y podemos observar que aquí tenemos ya el gráfico y podemos ver que los datos están bajo el control estadístico. Luego sacamos las tres fórmulas del gráfico de las medias. Como podemos observar aquí, está la primera, que es LCSX, que es igual a X más A2 por R. 162.6 es el promedio de las medias, que lo sacamos en la tabla anterior, más 0.577, que es igual a A2 por 6.9, que es igual a 166.5813. Luego sacamos el LCIX, que es igual a X menos A2 por R, que el resultado es 158.6187,
Y por último sacamos el LCCX, que es el promedio de las medias, que es igual a 162.6. Como en la tabla anterior, colocamos los 25 datos de las medias, luego el resultado del LSS, que lo acabamos de hacer, luego el LCLX y por último la X. Y será el mismo resultado para los 25 datos. Luego seleccionamos para hacer el gráfico. Aquí es el gráfico de las medias, al igual que el gráfico anterior, podemos observar que está dentro del control estadístico. ¿Cuáles fueron los valores obtenidos por el grupo para CP y CPK en el estudio inicial de capacidad? La fórmula del CPK es el mínimo de X menos especificación inferior entre 3 por la desviación estándar y la especificación superior menos X entre 3 por la desviación estándar. Luego procedemos a hacer la sustitución de los datos. La X es igual a 162.6, que es el promedio de las medias, menos 162, que es la especificación inferior, entre 3 por 1. Luego 170, que es la especificación superior, menos 162.6, que es el promedio de las medias, entre 3 por 1. El resultado de esta es 0.6 entre 3 y de la segunda es 7.4 entre 3. Luego, el resultado de las dos es el mínimo de 0.2 y 2.46. Luego, vemos que el valor mínimo de estos dos resultados es 0.2. Luego, sacamos el CP, que su fórmula es la especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 por la desviación estándar, que esto es igual a 170 menos 162 entre 6 por 1 y su resultado es 1.33. Podemos observar que no está dentro de las especificaciones. Inciso C. ¿Cuáles son los valores de CP y CPK después de esas mejoras? CPK es igual a mínimo de X menos especificación inferior entre 3 por la desviación estándar y la especificación superior menos X entre 3 por la desviación estándar. Luego sustituimos los datos. 163 menos 162 entre 3 por 1 y 170 menos 163 entre 3 por 1. Sus resultados son 0.33 y 2.33 y su mínimo de los dos valores es 0.33. Luego seguimos con el CP, que es igual a la especificación superior y menos la especificación inferior entre 6 por la desviación estándar y sustituyendo los datos, que es igual a 170 menos 162 entre 6 por 1, que es igual a 1.33, y comentando los valores ya después de haber hecho las mejoras, podemos observar que ya están muy satisfechos con los resultados, ya que ya está dentro de las especificaciones. ¿Cuáles serían los valores de CP y CPK si el proceso se centrara en 166? CPK es igual al mínimo de X menos la especificación inferior entre 3 por la desviación estándar y la especificación superior menos X entre la 3 por la desviación estándar. Sustituyendo datos de la primera ecuación es igual a 166 menos 162 entre 3 por 1, que tiene un resultado de 1.33. Y de la segunda, que es igual a 170 menos 163 entre 3 por 1 y su resultado es 2.33. El mínimo de esos dos valores es 1.33. Luego el CP, que es igual a la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 por la desviación estándar, y sustituyendo los valores es igual a 170 menos 162 entre 6 por 1, que tiene su resultado de 1.33. Analizando estos resultados, podemos ver que son similares a los resultados del inciso C, así que podemos decir que si estuvieron de acuerdo o satisfechos con el inciso C, puede ser que sigan trabajando con el inciso D y que sus resultados sigan siendo satisfactorios. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima.